amigos televidentes, aquí estamos con ustedes una vez más en su programa Balance Financiero. Y ya así de rápido, estamos en la mitad, ¿verdad?, de enero y adentrándonos al 2023, viendo todas las proyecciones que hay de los diferentes organismos y también los retos que tenemos para este año 2023. Con ustedes estamos su equipo, Hermógenes Casado, Alcedo Ramírez y Francisco Canahuate. Bienvenido, Hermógenes. Gracias, doctora Juanita Canahuate, un placer saludarte, junto a los televidentes y los colegas acá del staff. Pues es así, la vida va rápido y cuando tú coges la temática que rueda corrientemente en el año 23, pues tú dices, pero esta es como la misma del año 22, del año 18, del año 10, del año 15. Y es que todos apuestan a vaticinar el comportamiento de la economía global y la economía particular de cada país. Qué bueno que nosotros traemos un contenido muy elaborado para todos nuestros televidentes y poder ubicarnos así en este primer mes en lo que pudiera ser el transcurrir económico de 12 meses en República Dominicana y, ¿por qué no, a nivel global? Alcedo Ramírez, un abrazo. ¿Qué tal, hermanos de panel? Amigos televidentes y radioescuchas, bienvenidos una vez más a esta nueva versión de Balance Financiero. Recordarles que el contenido riquísimo, como le explicó Hermógenes, lo tenemos distribuidos en los diferentes segmentos del programa: actualidad, gestión empresarial, contaduría y finanzas, y cerramos entonces con el segmento de broche de oro, el mundo de los impuestos. Darle las gracias a ustedes que nos acompañan todas las semanas y, como no, a los patrocinadores que hacen posible que este programa llegue a todos ustedes y ya respaldándonos por mucho tiempo. También debemos recordarles que este mes de enero, primer mes del año en República Dominicana, tenemos dos fiestas importantes luego de la Epifanía del Señor. Tenemos la Altagracia, Nuestra Señora de la Altagracia, que es el 21 de enero, y el 26 de enero la Fiesta Patria, donde conmemoramos el natalicio del prócer Juan Pablo Duarte. Así que le damos la bienvenida a este programa y le paso con el amigo Francisco Canahuate. Gracias, Alcedo. Hola, Hermógenes. Hola, Juanita. Hola, amigos televidentes. Bienvenido a su espacio una vez más. Ciertamente entramos con las proyecciones y pienso que hay cifras que hay que considerarlas como provisionales, que tendrán que quedar sujetas a ajustes porque abarcan el umbral del 31 de diciembre y se transfieren a enero. El caso del ITEVI, por ejemplo, las recaudaciones de ITEVI de diciembre se van a imputar al día 20 de enero, que es la fecha límite para presentar. Entonces, ahí hay que hacer quizá algunos ajustes cuando las cifras sean definitivas. Las proyecciones que se hacen son válidas, pero nosotros debemos tener el debido cuidado de ubicarla en el periodo que corresponde cada vez. Así que vamos en el próximo segmento, en el segmento de actualidad, pues veremos todas estas proyecciones, qué esperamos, qué esperan tanto los organismos internacionales como nacionales, y nosotros pues también compartir con ustedes esas opiniones. No se muevan, volvemos. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar.
Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Se ha creado una expectativa en lo relativo a las proyecciones. Entonces, en República Dominicana hay una que pudiera estar por encima de las económicas, y es si en 6 juegos el Licey podrá disponer de las Estrellas Orientales. Las Estrellas Orientales van muy cómodas con esa predicción porque le quita presión y dice, bueno, cada juego que gane es un extra, porque todo el mundo dice Licey. El manager del Licey fue electo manager del año. Hay una serie de grandes ligas que están alineándose con el Licey. Entiendo que es un 7-4, un 9-5, ustedes me ayudarán. Pero en República Dominicana se está hablando mucho de la proyección Licey Estrellas, y también se habla mucho de la Corona 23. Anda en las redes sociales, la Corona 23 de las Águilas Ibaeñas, Francisco. También se habla de la Serie del Caribe. Sí. Y ya lo de las Águilas hay que esperarlo para otro momento. Sí, la Corona 23 es una corona que le hicieron para enterrarla. Sí, porque tiene 22. Nuestro director de cámara ahí con su camisa amarilla, pues no mira de una manera sigilosa. Esas son proyecciones que hay que incluirlas, nosotros no nos vamos a meter ahí. Y vamos a dejar que el cronista, el narrador del año, Mirabal, haga sus predicciones, o como dirían por ahí en el humor, astrológicas. Entre tanto, todos los organismos internacionales, incluyendo el Banco Central de la República Dominicana, pues hacen proyecciones de un crecimiento del Producto Interno Bruto de la República Dominicana en la frontera del 5%. Y Alcedo, se ha hablado mucho de qué sería la economía dominicana, el sistema financiero dominicano también, sin un gobernador que se llame Héctor Valdés. Y también hay una riposta, todo anverso tiene su reverso, que dice qué sería de Héctor Valdés sin el apoyo de las remesas internacionales. Sí, Hermógenes, amigos televidentes, compañeros de panel y radio escucha, nosotros somos muy adictos también a las proyecciones, porque esa es una forma de uno ir auscultando el futuro, aunque nadie sabe real y efectivamente lo que va a ocurrir. Pero es una forma de uno establecer indirectamente objetivos, metas, para alcanzar esos indicadores que se pronostican, que se proyectan. Porque sin lugar a dudas nosotros también pensamos que para República Dominicana los pronósticos son buenos, por eso halagüeños, por eso hay que resaltarlo. Como tú mencionas, tanto los organismos nacionales como el Banco Central y los internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, dan cuenta de que las proyecciones macroeconómicas de República Dominicana son bastante atractivas. De nuevo, nosotros lo que tenemos es que insistir, como siempre lo hacemos, en el sentido de que el gobierno debe también poner su parte, y dentro de este esquema de bonanza en cierta medida económica, macroeconómica, hay que seguir insistiendo en los esfuerzos que hay que hacer para mejorar las economías domésticas, la microeconomía de los hogares, en el sentido de que otro de los problemas que tenemos es la inflación, que ahí, aunque se ha controlado y tiene una tendencia hacia la baja, sigue afectando mucho los precios a nivel de detalle. Don Francisco. Una esperanza que tenemos es que, como estamos en un año preelectoral, la colectividad nacional tenga el sosiego necesario para que no se afecte la tranquilidad, y como destino turístico entonces no nos veamos afectados. Recordemos que estos planteamientos que se hacen de la economía global de posible recesión pueden tener impacto también en la parte turística. En la medida que tenemos un clima social de sosiego, con la hospitalidad que tenemos los dominicanos,
podemos garantizar el incremento de los visitantes del exterior, pero cuando las pasiones políticas se desbordan, pueden generarse aspectos indeseados. Y ya viene un momento de discusión política en poco tiempo, y esperamos que cada uno lo maneje con el espíritu democrático y que exponga su punto de vista sin violencia. El ver esas proyecciones, ¿verdad?, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, que como nos decía Hermógenes, pues están cerca del 5%, cuando vemos las proyecciones del mundo a un promedio de 1.7%, definitivamente que es un panorama que uno dice cuántos países no desearían tener pues ese crecimiento. Incluso hay países donde todavía será mucho menos del 1.7, o por lo menos esa es la proyección. O sea que el hecho de que haya un crecimiento económico dentro de esta complejidad internacional en este año, pues es definitivamente una buena noticia. Esperamos que el turismo, esperamos que las zonas francas se sigan comportando también. Y qué importante eso que nos dice don Francisco, de que el turismo, para que lo garanticemos, para que siga pues su crecimiento, necesitamos seguir siendo un destino no solamente hospitalario, sino también un destino seguro, un destino donde pues las personas se sientan a gusto viniendo, donde también hayan, y ojalá en el 2023 veamos mucho eso, hayan unas normas, unos estándares tan buenos a nivel de todas las regulaciones, de todo lo que tiene que ver con el turismo. Me refiero un poquito, ¿verdad?, a los autobuses, a cualquier embarcación que lleve a cualquier lugar. Todo eso pues que lo veamos como algo muy importante dentro de este turismo que ayuda a nuestro país a tener una economía y ese crecimiento que a todos nos alegra cuando escuchamos alrededor de un 5%. Esa reunión del gobernador del Banco Central y que se realiza con alguna frecuencia con los actores del sector financiero, incluyendo la ABA, que es la Asociación de Bancos Comerciales. Entonces es muy importante porque en términos de control de inflación, la banca tiene una gran responsabilidad al establecer brechas entre la tasa pasiva y la tasa activa. Muy interesante que se reúnan estas partes, porque de esa forma se pudiera hablar de volver a la estabilidad macroeconómica, volver a los índices estándares sobre los cuales se ha deslizado la economía global y la economía dominicana. Entonces, volver a hablar de tasas por debajo del 10%, incluyendo tasas fijas a 5 años, y hablar de tasas de rendimiento por encima de la inflación, que estaría abordando el tema de un cierre de esa brecha entre ambos márgenes. El Banco Central, por su parte, ha hecho esfuerzos para cerrar la brecha entre el precio de compra y el precio de venta de referencia del dólar norteamericano. Así también debe enfocarse en estas reuniones con el sector financiero a revisar lo que son los márgenes entre ambas tasas. Sí, mire, Hermógenes, compañeros de panel, amigos televidentes y radioescuchas, sin lugar a dudas, esa reunión del gobernador del Banco Central con él, vamos a decir, con los ejecutivos principales de la banca de República Dominicana, es muy importante en el sentido de que nosotros pensamos que uno de los elementos muy importantes para mantener el dinamismo de la economía es que el sector financiero en conjunto canalice oportunamente recursos financieros para los diferentes sectores de la economía. Y en adición a eso también la importancia de mantener un clima legal, que se respeten las normas, las leyes en República Dominicana, una seguridad jurídica, como nos gusta llamar esa situación, porque sin lugar a dudas también el país necesita el influjo de la inversión extranjera directa. Entonces, de acuerdo a las partes, a las informaciones internacionales que manejamos, las grandes economías, por los problemas internos que tienen de crecimiento, están
enfocándose en hacer grandes inversiones de capital en los países como el nuestro, República Dominicana, que exhiben una tasa de crecimiento muy atractiva para el retorno de la inversión, y entonces eso puede ayudar a que el influjo de fondos extranjeros aumente, y junto con los fondos que canaliza el sector financiero dominicano, podemos garantizar una financiación a todos los sectores de la economía. Repito, es importante que todos los sectores de la economía reciban ese dinero para poder dinamizar sus operaciones. Y decimos esto, insistimos en que también hay una especie de cenicienta, que es el sector agropecuario, que muchas veces, por los riesgos inherentes al mismo, la banca tradicional dominicana es renuente en cierta medida, o mejor dicho, limita el monto de los recursos que canaliza. Entonces, de alguna manera, nosotros pensamos que el Banco Central debe buscar la manera de asegurarse de que el sector financiero, el sector agropecuario, reciba todos los fondos necesarios, toda vez que estamos en una época de capitalización, de inversiones de capital, para poder aumentar la productividad del campo. Don Francisco. Es difícil competir con tasa cero. El Banco Agrícola ha estado facilitando recursos con tasa cero. Y yo quiero referirme muy brevemente a esa reunión del gobernador del Banco Central con la Asociación de Bancos Múltiples, con la ABA, que tiene una dirección ejecutiva muy sosegada, muy conocedora de ese ambiente, porque viene de la escuela del Banco Central. Claro. Me refiero a Rosana Ruiz. Y el gobernador del Banco Central se ha caracterizado por escuchar, no sentirse dueño de la verdad absoluta. Y eso facilita, viabiliza que las políticas que se vayan a ejecutar se vayan consensuando. Porque muchas veces los conflictos llegan cuando se adoptan medidas sin consenso, y en la práctica comienzan a surgir elementos contraproducentes, y después se hace más difícil recoger los efectos negativos que prever antes de adoptar las medidas. Quiere decir que saludamos esos encuentros por la responsabilidad que tienen ambos sectores, el sector privado de la banca múltiple, que quiere tener un clima de negocio apropiado, donde sus clientes mantengan un cumplimiento alto como el que mantienen hasta ahora, y que puedan financiar el desarrollo a tasa competitiva. Así es. Y no porque, ¿verdad?, tengamos esta situación tan positiva, estas proyecciones tan positivas, no quiere decir que no hayan retos, también hay retos, que quizás es bueno también resaltar un poquito lo del costo de la vida, la inflación, la deuda, nivel de deuda en nuestro país. Y con relación a la inflación vemos algunas, vamos a decir también, algo positivo que está ocurriendo, y es que han disminuido mucho los fletes, que aún no están a nivel de lo que era prepandemia, pero sí han disminuido considerablemente. Ojalá esa disminución de los fletes se refleje en una disminución de los precios, que sea traducido, ¿verdad?, al consumidor, que no solamente cuando haya alza, sino también cuando se regularice. Eso ayudaría pues a disminuir un poquito la inflación, y por lo tanto también el costo de la vida que tienen que incurrir las familias dominicanas. Sí, el Foro Económico Mundial pues ha hecho algún acopio de las posiciones que presenta periódicamente el Fondo Monetario Internacional en sus revisiones periódicas, reitero la palabra, en el sentido de que habla de la inflación, habla del costo de la vida, nosotros agregamos la seguridad ciudadana, el problema del tránsito y, en fin, una serie de eventos que son totalmente conexos con los países subdesarrollados. República Dominicana es un país que está sobrepoblado de automóviles, y nosotros los que hacemos empresa por la mañana, los que nos levantamos, hay otros que a la empresa le queda al lado y no tienen
esa expectativa de transitar la ciudad, pero los que no tenemos ese privilegio, nos transportamos y vemos que de 10 vehículos, 9 incluyendo el nuestro, van acompañados solamente del conductor. O sea, no hay colectividad en el transporte. La medida del transporte escolar que recientemente ha puesto en marcha el presidente de la República, pues pudiera ser un contribuyente a reducir el tránsito vehicular en República Dominicana en las horas pico. Yo hice un ejercicio el día, hubo un lunes que fue feriado ahora, que fue de Reyes, el traslado de Reyes, y de mi hogar a mi oficina pude trasladarme en 11 minutos, sin acelerar, sin cambiar ruta, sin mover nada. Sin embargo, el estándar, el tiempo regular utilizado está entre los 35 y los 40 minutos fuera de ese lunes feriado. Son temas para la revisión. Vamos a una pausa porque en gestión empresarial vamos a abundar sobre ese tema de la doctora Canahuate respecto a los fletes y vamos a ver el impacto del COVID en la empresa dominicana. Volvemos. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar. Por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Aquí estamos de regreso en su segmento Gestión Empresarial. Y aquí pues vemos cómo a las empresas les ha afectado, a todas las empresas, el tiempo, ¿verdad?, del COVID, lo que pasó. Y esto a propósito de unas declaraciones del ministro de Hacienda, en las que pues sostuvo que el COVID y todo lo que conllevó el COVID, ¿verdad?, esa pandemia y enfrentar esa pandemia, los subsidios, le costó al país 200.000 millones de pesos, lo que es una suma elevada, incluso pues hacía referencia a los niveles de deuda debido a esta situación. Alcedo, ¿eso es 2 billones? No, en este caso es 200 billones, se diría, 200 billones. 200 billones. Exacto. Anda, que es 200.000 millones. Francisco Canahuate y yo decimos 2 billones. No, 200 billones. Bueno. El asunto importante, hermano, antes es que hay que tomar en cuenta que no siempre, y este comentario quiero hacer un poquito, conectar con lo que había dicho Hermógenes del tránsito. Nuestra economía también necesita, aparte de todos los fenómenos de inflación, de deuda, necesitamos mejorar la productividad. Entonces, lo que tú mencionas, Hermógenes, se te olvidó indicar que también en ese traslado de un sitio a otro se pierden muchas horas, hombre. Tiempo muerto. Tiempo muerto. Pero eso era lo que te decía. Exactamente. Me cortaron allí y me dieron que acabó el tiempo. Entonces, ese es uno de los elementos que nosotros, en sentido general, la economía, tenemos que buscar
la manera de elevar la productividad, porque cuando elevamos la productividad también hacemos frente a otro aspecto de la economía, que es la carencia, la dificultad que están teniendo las familias dominicanas en tener acceso a los productos de primera necesidad. Y eso se debe es toda una especie de círculo vicioso, donde los bajos salarios y la inflación hacen cada vez más difícil, y por eso nosotros pensamos, y es la idea central que quería indicar, que el gobierno, como decía Francisco en un segmento anterior, debe buscar la manera de propiciar, convertirse en un agente catalizador de que la economía eleve su productividad. Por ejemplo, nosotros tenemos un sector turismo que es muy dinámico, y una estrategia administrativa, como estaba en gestión empresarial, que se usa mucho, es elegir, digamos, el sector turístico como sector líder, y entonces ver qué está haciendo el sector turismo para tener ese elevado crecimiento y esa gran productividad, y entonces tratar de replicar eso en los demás sectores de la economía. Pero sin lugar a dudas, el problema que tenemos es de productividad y muchas veces de pérdida de horas hombre, y hay que buscar la manera de ver cómo eso se corrige, porque en sentido general eso se ve hasta en las escuelas. Uno ve los profesores tienen mucho tiempo perdido, se reúnen en horas laborables a hacer reuniones de su asociación. Pero yo no sé si esa medición de, tú le dices 200 millones, yo no sé, de esos 200, literal, 200.000 millones de pesos, pues pudiera incluir lo que fue el impacto de la inactividad económica, el impacto en las recaudaciones fiscales. O sea que tal vez esto habría que sumarlo, no limitarse, Francisco, a lo que son las erogaciones del Estado, que tenía una serie de planes de incentivo, sino generalmente dónde están las recaudaciones y dónde cayeron. Tenemos experiencia de empresas que vendían 10 y cayeron a 0.5, cayeron a 2, cayeron a 3, a 5, y otras que de 10 subieron a 15. Estamos recibiendo un número redondo, sin detalle. Ahí está el soporte que se le dio a la pequeña empresa, dándole un salario de subsistencia a los empleados para mantener la dinámica de demanda, que todavía es una tarea pendiente. La falta de capacidad de compra del salario en la República Dominicana es un elemento que hay que ir ponderando y ajustando en la medida de lo posible para que el poder adquisitivo se mantenga flotando. Hermógenes trae un tema importante en cuanto a la parte de la tributación. Recordemos que la DGI otorgó facilidades y pospuso cobro de impuestos, pero no exoneró. Y por eso decíamos en aquel momento que pasado el tiempo de la pandemia, la recuperación de las recaudaciones sería un hecho a confirmarse, y efectivamente se confirmó. Pero no hay duda que la falta de una actividad económica, por lo menos, no permitió la oportunidad de las recaudaciones, sino que hubo que diferir en unos casos, y en otros se extinguió la fuente generadora de la obligación. Todo lo que fue para la salud es bienvenido. Todo lo que fue apoyo para continuar la empresa en marcha fue bienvenido. Pero es un expediente grueso que debe documentarse y permanecer bien documentado, porque en cualquier momento una cifra tan elevada va a ser objeto de revisión. Sí, y sobre todo conectar la economía con el nuevo estándar que pudiera haber a nivel global respecto al COVID-19, y debiera ser, debe ser un repunte de la economía, porque todo el mundo dice, bueno, pre y post pandemia, es como que estamos marcados económicamente y social, ¿por qué no? Estamos marcados en dos etapas, antes y después, y así como el conteo, tú dices, estamos en el año
2023, pero el año 2023 de que naciera Jesucristo, porque hubo un corte. De ahí hacia atrás dicen ADJ, antes de Jesucristo. Entonces, en ese aspecto, nosotros entendemos que parte de ese repunte, además de la revisión de las tasas interbancarias, pues ya debe venir, y no porque estemos comenzando 2023, sino porque ya los reportes de 15, 20 personas, 30, 40 personas con una gripe leve que le llaman COVID. Entonces, el asunto este de los fletes. Los fletes llegaron a ocupar más del 100% del costo FOB de la materia prima. Se ha anunciado un retorno a los precios estándares. Entonces, y debemos en un momento dado, Alcedo y Juanita y Francisco, hacer una exposición sobre la importancia del costo promedio, porque hay una queja de que, bueno, yo pagué fletes caros y ahora mi competidor está trayendo inventario a fletes reducidos. Alcedo. Sí, eso sin lugar a duda, Hermógenes, es que nosotros vemos la importancia que en algunos casos se critica, podríamos decir, la injerencia, la administración, la guía que hace el Banco Central a la economía dominicana y también las intervenciones del gobierno a través de subsidios. Nosotros, por el contrario, pensamos que en todo hay que ser cuidadoso, pero yo diría que uno de los rasgos positivos que tiene la economía dominicana es que no es un libre mercado, no es un capitalismo salvaje, como diría el Papa Francisco, sino que es una economía abierta, un régimen democrático de libre empresa, pero donde se sigue unos lineamientos de intervención del Estado y del Banco Central que el mismo sector privado lo considera como saludable y como beneficioso. Entonces, lo que tú mencionas, Hermón, hay que buscar la manera de cómo esos inventarios que fueron adquiridos a un costo alto, sin lugar a dudas, esos costos han sido integrados al precio final del producto y entonces de alguna manera el Banco Central, la DGI, tiene que buscar ver de qué manera eso se puede amortizar, es decir, buscar una salida que sea aprobada por las autoridades y que no siga presionando el alto costo de los productos de primera necesidad, que muchas veces vemos que esa es una de las causas por las cuales en el aumento general que hubo de precios, una de las razones que se indicaba era el alzo de los fletes. Sí, pero además de poner el ingrediente de los costos promedios, también debemos hablar de la rotación de los inventarios, Francisco. Sí, aquí hay dos conceptos envueltos. La reposición de inventario cuando los costos están en alza es un concepto que fija la empresa para mantener la condición de empresa en marcha. Pues ahora que es a la inversa, la reducción de costos debe irse ajustando para que haya un valor de un precio promedio donde los últimos que han entrado son más económicos, el costo es menor, y entonces reducir un poco el costo alto para que el precio quede ajustado a un promedio apropiado, aceptado por la población y dentro de la capacidad de compra de esa misma población. Y que cubre el costo de reposición. Claro. Que lo alcance. Lo que pasa es que cuando hay una reducción en los precios, el costo de reposición es muy fácil de mantener. Cuando hay alza en los costos, la reposición se hace más difícil y entonces se proyectan niveles de precios mayores. No hay en la expectativa actual una alza pronunciada en la tasa de cambio, que es un factor importante, pero sí hay una en la tasa de interés. Exacto. Entonces, hay que ir equilibrando eso porque la empresa en marcha también hay que cuidarla para evitar que por una mala política de precio o por un populismo de precio caiga en una condición de insostenibilidad en el mercado. Sí, así es. Y ahora en el 2023 yo me atrevería a pedir que ya, como decía Hermógenes, hay un pre y un post pandemia
ya que la pandemia pues quede bien para archivarlo, para ver también todo lo que ocurrió, pero tenemos que mirar hacia adelante y saber que ya hemos salido de la pandemia, que ahora mismo tenemos que ver qué podemos hacer para el desarrollo sostenible, cómo nuestras finanzas pues pueden ser también sin ese elemento de la pandemia, porque ya no estamos viviendo en la pandemia, cómo podemos hacer en este año 2023 y mirar siempre hacia adelante. Volvemos. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Alcedo, sucede que el Banco Central tiene una administración del dólar, de la tasa cambiaria del dólar, que es la que sirve de referencia para todas las actividades comerciales y fiscales. Y en ese sentido ha ido caminando, venía hasta del 54 el año pasado, 2022. Qué difícil decirle al 22 del año pasado. Y ha traído una tendencia administrativa para llevarlo por lo menos al 57, pero muy a corto plazo. Y en ese sentido, en los 7 días que han transcurrido de programa a programa, al momento de la producción, pues el precio de venta lo ha aumentado en 28 centavos. Y la banca comercial promedio ha ripostado en iguales términos y en lugar de 28 le subió 35 centavos. El Banco Central dice el dólar debe venderse a 56.83 y la banca comercial dice yo te lo vendo a 56.90. Eso, junto a los ingredientes del petróleo que tú los tienes por ahí, impactan la inflación proyectada o que se pueda proyectar para el corriente año. Sí, sin lugar a duda que a mi humilde entender esas son medidas, como tú bien señalas, que el Banco Central está estimulando en el sentido de ver la manera de quitarle un poquito de calentadura a la inflación, porque al aumentar las tasas de interés, al aumentar la tasa del dólar y ligeramente también el petróleo ha aumentado, eso trata de que la demanda se contenga un poquito. Entonces, esas son medidas tradicionales. Nosotros pensamos que son medidas a corto plazo, que es como una especie de cuando uno va guiando en la carretera, que van controlando la economía para que no se salga de control. Yo te hablo de administración por un hecho, Francisco, porque colateralmente, voy camino al 57, pero al mismo tiempo te digo, hey, yo tengo más de 14.000 millones de reservas. Exacto. Entonces es administrativo, porque si tú quieres administrativamente poner al 55, porque tú tienes con qué. Sí, también le pueden decir, ¿y cuánto debe
De esos 14.000 millones, ¿cuánto tiene destinado para pagar lo que va a vencer? Exacto, porque cuando se habla de reservas internacionales es para responder a la demanda del mercado y el mismo mercado incluye el servicio de la deuda. Sí, y nuevo endeudamiento van a encarecer el financiamiento porque la tasa de interés en el exterior están subiendo. Sí, el panorama tiene aristas, tiene matices que hay que ir ponderando. Y con la agravante que cuando tú vas y llenas el tanque de gasolina de tu automóvil, tú lo llenas en pesos. Pero con el aumento de la población vehicular, entonces hay muchas personas más llenando ese tanque que implica convertir pesos a buscar dólares para comprar para traer la importación. Para reponer los inventarios que se queman cada día. Ahora, el punto importante que yo creo que hay que tener en cuenta, Hermógenes, y no podemos olvidar, es que para este año la economía dominicana espera un influjo muy fuerte de moneda dura, de dólar. Entonces nosotros pensamos que gracias a Dios, producto de ese pronóstico, de esa perspectiva, es que yo pienso que la tasa de cambio de República Dominicana no va a sufrir presiones reales hacia la alza, sino que van a ser medidas administrativas del Banco Central para evitar el sobrecalentamiento de la economía, y por eso nosotros pensamos que la inversión extranjera directa también puede ayudar a que existan los fondos. Por eso se ha hablado mucho. Adelante, Francisco. Alcedo, esperamos que eso sea una profecía y que se cumpla. Sí. Pero se ha hablado por mucho tiempo de que a la gran urbe le conviene mantener las economías latinoamericanas en un estado de un crecimiento lento, por no decir despauperada. Sin embargo, y caramba, me viene a la memoria el plan Reagan, aquella iniciativa de Cuenca del Caribe. Cuenca del Caribe. Y que hizo mucho beneficio. Exacto, y el acuerdo de los países de Norteamérica, que son 3. Exacto. Entonces, ahora hubo una cumbre esta misma semana. México, no sé por qué México, o sí yo entiendo por qué México, problema migratorio, fue la sede. Y entre los pronunciamientos estuvo, además del famoso medio ambiente, pues estuvo el tratamiento de las importaciones en Latinoamérica. Sí, que Hermógenes, es un aspecto también que consideramos de oportunidad. Todo en la vida tiene pro y contra. Para algunos países, ese anuncio, como tú dices, tripartito, del caso de México, Estados Unidos y Canadá, muchos países de Asia lo pueden ver como una disminución de oportunidades de negocio, pero nosotros en América Latina lo podemos ver como una ventaja en el sentido de que tendríamos mayor oportunidad de exportar hacia esos países, y eso en sentido general mejora nuestra economía. Ahora bien, siempre lo importante es que nosotros nos aprovechemos de esa oportunidad. Y recordar que también hay una noticia que tiene doble sentido, de la situación de Haití, que también los organismos internacionales han pronosticado que va a seguir deteriorándose. Entonces, por eso nosotros confiamos en Dios, y ahí yo creo también, Francisco, que ojalá sea una profecía de que los organismos internacionales, liderados por las Naciones Unidas, de una vez y por todas, intervengan humanitariamente el hermano país de Haití, porque de cualquier otra manera vamos a estar sujetos a una crisis permanente, y eso, aunque puede aumentar nuestras posibilidades, también es negativo desde el punto de vista de estabilidad política. Hay medidas que son preventivas. Una de ellas es la aglomeración de personas tratando de pagar un impuesto de tránsito en el país, y se vencen los tiempos. Le llaman la placa, pero no es una placa, es un sticker que uno compra. El mundo de los impuestos. Volvemos. Estamos de regreso en su segmento El Mundo de los Impuestos. Y ya Hermógenes pues nos iba adelantando un poquito que estamos en tiempo de renovación del Marbete, y que es hasta final de este mes, ¿verdad? Entonces hay todavía muchos vehículos o muchos propietarios de vehículos que no lo han realizado, según lo que se informa.
Y también pues lo de internet y hacerlo por internet. ¿Hasta qué día era, don Francisco? Lo primero es que la renovación del marbete para la circulación de vehículos de motor comenzó en octubre. Entre Navidad, Año Nuevo, Reyes, a la gente se le ha ido olvidando a una parte de la población que debe hacer eso. El costo es 1.500 pesos hasta el año 2017 y del 2018 en adelante 3.000 pesos. Se recuerda que la ley 253.12 estableció el 1% del valor del vehículo y aquello creó un revuelo extraordinario y se dejó sin efecto. Y se ha puesto una tasa fija según el año del vehículo. Entonces, no espere más días. Ya el plazo para hacerlo en línea expiró y lo que está quedando es la mitad del mes para completar. Recuérdese que ese es el costo de la actualización del marbete, que es el derecho de circulación. Si usted no lo hace antes de finalizar el mes, entonces va a ser multado porque no habrá prórroga, según han dicho las autoridades. Y entiendo que el plazo otorgado ha sido bastante razonable. Y el costo de la multa podría ser superior entonces al valor de la renovación. Quiere decir que el llamado es a que usted se ponga al día cuanto antes. Así es que ese llamado, ¿verdad? Muy puntual y oportuno para que el que no lo haya hecho, pues aproveche y no lo deje para el último día, sino que ya empezando esta semana, pues que pueda realizar su renovación. Y hablando del 2023, que ¿verdad? Nuestro programa pues lo hemos dedicado a estas proyecciones del 2023, quizá desde el área de fiscalidad de la tributación, deberíamos también, Hermógenes, compartir un poquito cuál es la proyección, por lo menos el calendario de lo que viene en el 2023. Sí, precisamente entiendo que la agenda fiscal comienza con eso, con lo que acaba de decir Francisco, con la renovación del marbete, exento de la 253.12 que excedía el monto de la renovación y la emisión de gases, etcétera, etcétera, que es lo que establece esa ley, y se ha quedado en un valor, Alcedo decía populista, no sé si se refería a eso, pero se ha quedado en un monto manejable. Lo que sucede, y muchos televidentes dirán, pero ellos no saben el problema que hay. Sucede que muchas personas tienen la intención de hacer la renovación, pero no pueden hacerla, porque tienen el vehículo enajenado y esa financiera, que fue la que suministró el dinero para que se comprase el vehículo, ese Sonata, con un tanque de gas atrás, y una antenita y un radio, cambio, y atravesándose así, de un carril a otro, de extremo a extremo, esa Kennedy que tiene 4 y esa Lupera. Entonces, ¿qué sucede? Que le debe 3 cuotas a la financiera, y la financiera tiene la matrícula, y no le da fotocopia, sino que quien saca la renovación es esa financiera. También otros que han adquirido el vehículo de un tercero que no es a través de un dealer, y esa persona no aparece para hacer la transferencia y tiene la matrícula. Una serie de y un tercero, que es el que tiene la fotocopia de la matrícula que le dio el banco en la feria aquella, en la que lo compró, y la fotocopia es no legible, y tienen que gestionar con el banco la copia. Por eso el 64%, a ese 64% nada más que ha renovado, hay que ponerle una cuota de esta situación, Alcedo. Sí, por eso que yo pienso... Y eso es parte de la agenda fiscal del año. Y ahí es que yo digo que es importante la intervención del Estado, del gobierno, de la DGI, que de alguna manera, consciente de esa problemática, busquemos una solución de tal manera que la persona pueda ejercer su obligación de hacer el pago y la renovación del marbete correspondiente, y buscar una medida transitoria administrativa que permita eso. Correcto. O sea que no todo es dejadez, Francisco. Sí, pero la mayoría de los momentos es por aplazamiento.
Tú dices que hay un factor adicional que es la falta de recursos. Podemos que era una cuota. Exactamente. Las prioridades para el que tiene el poco poder adquisitivo van con los alimentos, los medicamentos y después, al final, la renovación. Y siempre dicen, todavía quedan 15 días, o en noviembre decían, todavía quedan 2 meses. Entonces, y lo iban posponiendo. Entonces tú que estás en una gestión ante la Dirección de Impuestos Internos, que tú estás hablando de ganancia de capital, de transferencia inmobiliaria, de rectificativa, te vas y encuentras una fila enorme y te dicen, si usted viene de vehículo tiene que irse por allí atrás, porque son cientos y cientos de personas haciendo una misma fila con un folder doblado en 2, tratando de resolver el caso vehicular. Pero hay muchos puntos de ventas en los bancos, las asociaciones de ahorro y préstamo. Quiere decir que puede ir al que le quede más cerca. Sí, entonces al final tienen que ir a resolver los traspasos en la DGI y todo esto. Y de nuevo, perdón, Hermógenes, ahí vemos de nueva vez que es una gran preocupación nuestra, la pérdida de tiempo, de horas hombres, porque hay que invertir tiempo en eso. La eficiencia. Y no pensemos en las empresas que tienen mensajeros y demás, pensemos en los individuos que ellos mismos tienen que apersonarse a una estafeta o a un banco a hacer el pago correspondiente. Y por eso es que digo que de alguna manera el gobierno y el sector privado tienen que buscar formas de aumentar la productividad del empleado dominicano. Entre tantas asesorías humildemente gratuitas que damos, pues siempre le decimos a la gente, renueva entre octubre y noviembre. Exacto. Y guárdalo en un lugar con llave, por no decir en una caja fuerte o algo. No lo instales seguido por la seguridad de tu vehículo, porque los meses de alto riesgo de sustracción de vehículos están en las festividades navideñas y de Año Nuevo. Entonces, ahora el consejo es saca eso que tú guardaste en ese sobre, en un lugar con llave, y ya velo poniendo en la gaveta de la guantera para en cualquier momento limpiar el cristal e instalarlo. Qué bueno que apunta eso, porque hay muchas personas que han hecho la renovación y andan con el marbete sin colocar en el cristal del vehículo, en una gaveta. Si pasa el último día, el policía te va a detener en la calle y te va a obligar a desmontarte a instalarlo. Así es que hazlo en tu casa tranquilo. Sí, y entonces, como ya la mayoría de los hogares tienen más de un vehículo, por ejemplo, Damián tiene el suyo, Juanita el suyo, entonces Damián dice, ya yo pegué el mío, pero Damián, por favor, ella es una dama, ve, límpiale el cristal, quita el anterior y pon el nuevo, porque muchos ponen 1, 2, 3, 5 años y ya ahí saben que andan en un vehículo viejo. Deja el último nada más para que nadie sepa el año de tu vehículo, Juanita. Gracias a Dios que tengo un esposo extraordinario que se encargó de todo eso y solo hay uno. Pero solo hay un marbete puesto. Igual creo que la invitación, independientemente de que hayan contratiempos que puedan presentarse y diferentes situaciones que entiendo también que es un porcentaje mínimo con relación a la totalidad del parque vehicular, aunque pueda ser importante, pero no es más de la mitad del parque vehicular. Y la invitación sería a no dejar las cosas para última hora. Tenemos y nos han dicho incluso muchos extranjeros, muchas veces dicen el dominicano como que todo lo deja para último minuto, para el último momento, y a veces en el último momento pues se presentan imprevistos, se presentan cosas, se presentan que los recursos tengan que darse para dedicarse para otros fines, se presentan problemas un problema de salud, no pude ir, entonces eso crea mucho estrés también, el hecho de que no se haya realizado en un tiempo oportuno. Entonces la invitación es realmente tratemos de no dejarlo para última hora. Y a propósito de última hora... Un tanque de gasolina está de un vehículo de trabajo está entre los 4 y los 6 mil pesos. Exacto. Entonces, en esta oportunidad voy a echar medio tanque, voy a poner medio tanque y el dinero de la otra para renovar. Y salgo un poquito menos, entonces también sí. Me restringo. Bien, hablando de última hora y no dejar las cosas para última hora, pues hasta el 31 de diciembre, en principio del 2022, se tenía para hacer aquellas personas que se acogieron a la revalorización de la ley 4620, que luego fue reintroducida,
Que se llamaba amnistía aquí en que se llamaba amnistía, aunque el nombre no tenía, porque en eficiencia principio, recaudatoria, no sé qué cosa. No, en principio la ley 4620 no tenía la amnistía, fue la modificación, la primera de las modificaciones, la 222, la ley 222, que introdujo la posibilidad de amnistiarse. Porque era de modificación presupuestaria. De patrimonial, solamente esa revalorización y también las facilidades que tenía. Luego vino la 721 que reintrodujo, reintrodujo a nuestro ordenamiento jurídico porque ya había salido, porque había llegado a su fin. Una serie de créditos que tú tenías, que antes tú lo aplicabas todo, pero ya ni siquiera la del 5% de retención del Estado. 0721. Sí, ahí hubo, y obviamente dos normas que se sucedieron, ¿verdad? Las normas generales de su aplicación y que cambiaron muchos de los criterios. Pero en principio, pues la norma, la 4620, las personas tenían ese miedo de acogerse, revalorizar, transparentar, puesto que tenían miedo de que sin una amnistía, si no venía con una amnistía, pudiese haber una contingencia. Pero, volviendo a lo de última hora, pues tenían hasta el 31 de diciembre del 2022 aquellas empresas o del ejercicio fiscal siguiente, ¿verdad? Si se habían acogido y habían pagado, realizado el pago durante el 2021, pues tenían hasta el 31 de diciembre, si su cierre de su ejercicio fiscal era al 31 de diciembre, para acogerse, para aumentar el capital. Y ahora tienen hasta el 31 de enero del 2023. Entonces eso es algo de que no lo deje para última hora, ya que le dieron un poco más de holgura, pues trate también de hacerlo. Francisco, tenemos que despedirnos, diga algo respecto a lo que usted entiende. La reforma fiscal integral está demorada, no olvidada. Así que nosotros con ese recordatorio volvemos a todos ustedes, mediante la ayuda de Dios y su benevolencia, la próxima semana. Espérennos.